Hola a todos y todas, mi nombre es Tomás y soy uno de esos ayudantes del curso de sistemas. Pero en esta cápsula vamos a revisar eh, un caso que nos va a permitir entender de forma muy básica lo que es SQL y cómo usarlo en el contexto del curso. Bueno, SQL es un lenguaje de programación que se crea en el 1970 y al día de hoy es la base de toda la infraestructura que tiene que ver con la gestión y la manipulación de bases de datos o las bases de datos relacionales, como dice acá. Em, ¿Por qué? ¿Y cómo llegó a lo que es hoy? ¿Sí? El lenguaje SQL tiene distintas ventajas. Una de ellas es que es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy simplificado. ¿Sí? Se basa en el inglés. Usa palabras del inglés para indicar tratamiento de objetos y cosas así. Entonces, de alguna forma es muy natural para el humano. Es fácil de aprender y de entender el código. Además es eficiente, flexible, dado que está diseñado justamente para esto y el único propósito que tiene es la gestión de datos. Y además es un lenguaje que es muy seguro, ¿sí? Te permite no solamente implementar mecanismos de control de acceso, sino que definir distintos parámetros que a la hora de montar SQL en una empresa, por ejemplo, permite controlar mucho las puertas de acceso. Ya, en general, el SQL se basa en cuatro pilares: el DDL, el DML, el DCL y el TCL. Estas son cuatro secciones que tiene los comandos, de alguna forma, para decirlo más sencillamente, según su función. ¿Sí? El primero es para definir entidades, por ejemplo, bases de datos, la estructura, de alguna forma el esqueleto de lo que nosotros vamos a trabajar, em, la manipulación de estos datos, luego los de control y los de transacción. ¿Sí? En este laboratorio vamos a girar en torno al DDL o la definición de datos. Sin embargo, aquí les dejé una cheat sheet, que si no saben lo que es un documento que lo que tiene es una serie de comandos que les pueden ser útiles. ¿Sí? De hecho, si dan acá al link, le dan clic y los va a llevar acá a este PDF. Entonces aquí tienen todos los comandos explicados con ejemplos y cómo implementarlo en la sintaxis. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos. Entonces, básicamente, retomamos que el SQL es un lenguaje de programación que nos permite gestionar y manipular datos y tiene una división, ¿sí? Según dentro de esta gestión, qué es lo que vamos a hacer. Si estamos en la etapa donde hay que definir, hay que manipularla o ya hay que implementarlo en una empresa. Ya. ¿Cómo podemos acceder a SQL? Bueno, SQL es el lenguaje de programación solo. Sin embargo, MySQL es el compilador que permite a SQL trabajar. ¿Ya? Bueno, con los años se ha ido simplificando el uso de software hasta que al día de hoy se usa mucho Workbench, dado que es una opción que incorpora MySQL, es decir, vamos a poder compilar el lenguaje SQL, pero nos trae un montón de beneficios gráficos que nos va a permitir tanto interactuar, revisar y generar distintos como productos, entre comillas, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que descargar el MySQL Installer y gestionar los recursos para poder instalar estas dos dependencias, ¿ya? Aquí hay un video que les va a ayudar en el caso de que no les quede claro. Sin embargo, yo lo desinstalé para que podamos hacerlo en conjunto, ¿ya? Así que vamos a revisar eso. Bueno, se van a Google y aquí ponen MySQL Installer Community. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Se van a meter al primer link y tienen esta ventana. ¿Sí? Van a descargar el de abajo. Sí, en realidad es el mismo archivo, pero yo prefiero el de abajo porque es más fiable. ¿Sí? Si es un poco más lento, es más fiable. Entonces vamos a descargarlo. Aquí pueden loguearse si tienen cuenta de Oracle, pero en realidad acá dice no gracias y empezar con la descarga. ¿Ya? Entonces acá está el instalador. Vamos a abrir. Bueno, en el video que les dejé hay un detalle para los usuarios de Linux y Mac. En el caso de requerirlo, si aún así a alguno de ustedes no les queda claro, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les vamos a dar ayuda por interno. Así que vía correo podemos resolver eso. Ya, entonces van a tener el instalador, se van a ir a la opción de
Setup Custom, le dan siguiente y aquí es lo que le estaba comentando. Primero tienen el MySQL Servers, que es lo que nos va a permitir compilar el SQL. Van a entrar acá y van a elegir el último, el 8,0.37. Y lo van a dar a la fecha de acá para agregar a los productos que quieren instalar de toda esta selección de productos. Luego en las aplicaciones vamos a descargar el Workbench, que nos va a permitir tener un mayor control gráfico de la situación. Ya, y van a seleccionar esos dos, siempre la última versión, y le van a dar a ejecutar. Ya, ahora que está todo instalado, van a dar siguiente, siguiente, van a llegar acá, Type and Networking. Esto lo vamos a dejar por defecto, si no nos interesa entrar en configuraciones más avanzadas, con eso podemos trabajar perfectamente. Vamos a dar siguiente. Aquí nos recomienda este método de autenticación. Vamos a dar siguiente. Y esta parte es importante, tienen que recordarla. ¿Sí? Aquí SQL para funcionar, cada vez que vayan a acceder a SQL, por seguridad, tienen que poner una contraseña. ¿Sí? Pueden poner la contraseña lo más simple o lo más compleja, no hay problema. Yo pongo 4 dígitos, no hay problema. La repiten, ¿cierto? Y le dan siguiente. Siguiente, esto tampoco nos interesa. Así que vamos a dar siguiente. Vamos a darle full acceso para que no haya problemas de conexiones y a ejecutar la instalación. Ya, entonces le vamos a finalizar. Siguiente, y aquí nos dice si queremos lanzar Workbench, que es donde vamos a estar trabajando. Entonces vamos a darle que sí. Y ya tenemos aquí el MySQL Workbench. Ya, vamos a volver un rato a la guía. Entonces, ya tenemos listo la instalación del software y el SQL. Entonces, ahora tenemos este ejercicio que nos va a interesar eh, traspasar al Workbench y vamos a ver qué nos puede proveer esto. Entonces, ya, entonces voy aquí dividir pantalla, el Workbench. Entonces, bueno, las conexiones son lo que nos va a permitir poder trabajar con SQL. ¿Sí? Ustedes deberían tener solamente una, que debería ser esta. Así que van a darle clic y aquí les va a pedir la clave que recién pusimos. Ok, y ya. Aquí tenemos el espacio para poder introducir código, ¿sí? Aquí va código en SQL. Y ya, entonces vamos a leer el ejercicio. Bueno, el ejercicio, ¿de qué se trata? Se trata de una empresa que tiene este diagrama entidad relación, donde tenemos el departamento, tenemos las cabeceras de departamento, o los jefes del departamento, los empleados, los proyectos, las tareas y los salarios, ¿sí? Además que nos da información acá del contexto de esta empresa ficticia. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos los departamentos. Cada departamento tiene un identificador único y un nombre. También queremos registrar los jefes de cada departamento. Respecto a empleados, sabemos que los empleados están asociados a un departamento y tienen un identificador único, nombre, apellido, correo electrónico y fecha de contratación. Cada empleado también tiene un registro de salario. Y respecto a los proyectos, la empresa maneja varios proyectos, cada uno con un identificador único, nombre, fecha de inicio y fecha de finalización. Los empleados pueden ser asignados a proyectos específicos. Ya, entonces, esta explicación, muy breve, nos da paso a este diagrama de entidad-relación normalizado, ¿sí? Esta cápsula parte de alguna forma, con lo que finalizamos en este certamen. ¿Sí? En el certamen, ¿cierto? Nosotros teníamos, a partir de toda la teoría general del sistema, entendemos un contexto, es decir, una situación de una empresa, que está muy resumida acá en estos 3 puntos. Y a partir de eso construimos, ¿cierto?, el BPMN, los diagramas de entidad-relación y los vamos normalizando.
El producto final de todo este certamen es este conjunto de tablas que nos explican las relaciones que tienen los departamentos a través de qué identificador, em, y cada entidad con sus tipos de atributos, y aquí, ¿cierto? Bien descritas con el tipo de, em, el tipo de dato. Entonces ahora lo que vamos a querer es llevar y traducir esta información a través de SQL. Ya, entonces, ¿cómo vamos a partir? Vamos a partir creando las bases de datos. ¿Qué tenemos acá? Nosotros vamos a considerar las bases de datos, eh, los departamentos, los empleados o recursos humanos y los proyectos. ¿Ya? Dentro de cada una de estas bases de datos van a haber distintas tablas, ¿sí? Que las vamos a ir agrupando según lo que nosotros estimamos que corresponde. Entonces, para crear la base de datos usamos el comando create, indicamos que es una base de datos, create database, y le damos un nombre. Vamos a poner departments, departments-db. Es importante que siempre que terminen un comando, terminarlo con un punto .com. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Enter. Nos dice aquí que la acción fue correctamente creada, o sea, compilada. Y si actualizamos acá el esquema, vemos que tenemos esta nueva base de datos, ¿sí? La base de datos SYS viene por defecto cuando uno crea una nueva instancia, así que la podemos ignorar, ¿ya? Pero si no, tenemos estos departamentos de ya creado. Lo que nosotros acabamos de hacer es crear este espacio en el cual podemos incrustar tablas. Sin embargo, em, aún no hay nada de información, ¿ya? Entonces tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear las otras dos bases de datos, pero esta se va a llamar em, hr-db, punto coma, y la otra se va a llamar projects-db. Entonces le vamos a cargar y aparecen las otras bases de datos. ¿Sí? Esta la podemos borrar si lo quieren con drop. Drop no. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, ya que tenemos estructurado la empresa, según nos indica aquí el contexto, vamos a crear las tablas asociadas a cada departamento. Para eso, como tenemos distintas bases de datos, si nosotros creamos una tabla, primero tenemos que darle un contexto a través del lenguaje de programación para poder darle un lugar específico al cual va a pertenecer esta tabla, ¿sí? Para hacer eso, nosotros tenemos que usar el comando use. Entonces le vamos a decir use, vamos a elegir una base de datos, departments, db, punto coma, y eso qué es lo que va a hacer es que estemos aquí dentro de departments, ¿sí? Eso se hace automático. Entonces, dentro de departments vamos a darle a create table, para crear una tabla que se va a llamar departments. Y dentro de esta tabla, ¿qué es lo que tenemos que ver? Entonces nos vamos acá y vamos a ver. Tenemos dos atributos, department ID y department name. Además de que conocemos aquí el tipo de dato que queremos ingresar. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner department-id, department y un bajo ID, vamos a indicar que es un tipo de archivo de dato entero y vamos a usar el comando auto increment para que automáticamente este sepa que va del 1 hasta la cantidad de datos y no tengamos que indicar cada vez que agregamos un dato, ¿sí? Además, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que el Department ID, si se fijan, es la llave que nos va a permitir intercambiar información con otras tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que agregar acá? Indicar que es una primary key. Primary key. Luego, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar otra columna, ¿cierto? Que se llama department-name. Aquí nos indica que department name va a recibir archivos del tipo varchar
y vamos a indicar una extensión de 100 caracteres. Además, que lo que nosotros podemos hacer acá, podemos agregar el comando not null para que no permita, al momento de ingresar información, datos vacíos, o sea, datos nulos, ¿sí? Entonces con eso nosotros cerramos el comando de creación de tabla y le ponemos el punto coma para que lo ejecute. Entonces le damos OK, vemos que seguir un sexto comando, guardamos acá y dentro de tablas tenemos departments. Si le damos doble clic, vemos que tiene sus cositas acá. Ya, entonces, acá, perfecto. Entonces esa es la dinámica que vamos a hacer acá. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de departments? De la base de datos departments, acá, tenemos aquí. Entonces, ¿qué más nos interesa? La tabla de department heads, que son los jefes del departamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la misma forma, vamos a poner a create table, se va a llamar departments, guión bajo, heads. A abrir acá, ¿y qué va a tener? Nos indica que tiene un head ID, un department ID y un head name. Entonces, vamos a poner aquí head-id, vamos a indicar que es de tipo entero y el mismo comando de auto increment. Ya, perfecto. Tenemos esto aquí. Ya. ¿De qué hay que darse cuenta del head ID? ¿Sí? En la tabla que se llama Department Heads, vamos a tener un identificador de esta información que nos va a entrar y nosotros estamos diciendo que es un identificador del cual tenemos que entender que es un identificador único. Es decir, si nosotros queremos ubicar cada uno de estos heads, department heads, vamos a tener que usar este dato, el head ID, como la clave principal. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el department name, department, perdón, el department ID, department-id, que es de tipo entero. Y luego tenemos el head-name, del cual sabemos que es un tipo archivo varchar de extensión 100 caracteres, no nulo. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos falta acá? Nos falta registrar la clave foránea que nos va a permitir la comunicación entre las dos tablas. ¿Ya? Como bien dice acá, la clave foránea es department ID. Entonces, nosotros vamos a usar aquí foreign key, paréntesis, department-id, ¿no? Department ID, reference, sí, que va a ser la referencia donde se va a conectar, ¿cierto? A departments, departments, ID, ¿sí? Entonces está diciendo que el department ID de nuestra tabla Department Heads va a estar referenciado a la tabla Departments a través del Department ID de esa tabla, ¿sí? Entonces se lee de esta forma. La clave foránea de esta tabla es el atributo que va en esta misma tabla conectarse o referenciarse a la tabla departamentos a través del parámetro del atributo Department ID de esa tabla secundaria. ¿Ya? Entonces, definiendo eso, lo que podemos hacer, podemos cerrar la construcción de esa tabla, punto coma, y le damos a OK. Entonces vemos acá, refrescamos y vemos que tenemos una segunda tabla. Departments y Departments Head. Aquí, ¿cierto? Departments y Department Heads. Ya, perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que ahora irnos a la parte de empleados, que en este caso nosotros lo habíamos puesto, ¿cierto? Aquí en Schemes HR. Entonces, tenemos que cambiar esto acá. Nosotros habíamos usado este comando, o
sea, usamos la base de datos departments.db, y acá lo que vamos a hacer es cambiar la base de datos cambiando aquí. Entonces ahora como queremos trabajar en HR o empleados, le vamos a dar esto y nos cambiamos acá de base de datos. Entonces cerramos esta, abrimos esa y si se fijan tiene ese simbolito. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a movernos para acá, para acá, para acá, para acá, para tener visibilidad de esto. Ya. ¿Qué nos interesa en empleados? Los empleados están asociados a un departamento y tienen un identificador único, nombre, bla, 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 bla. Además, cada empleado también tiene un registro de su salario. Entonces, volvemos acá, hacemos un zoom y ahora tenemos que empleados, crear la tabla de empleados y crear la tabla de salarios. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos con create table, se va a llamar employees. Entonces, ¿qué tiene employees? Tiene employee ID, que es un tipo de dato entero, y queremos que se auto increment, además de ponerlo como primary. Ya. Sí, entonces, igual que lo habíamos estado haciendo antes, siempre partimos con el identificador, que va a ser la clave principal de esa tabla, que va a dar un identificador único de esa tabla. Y luego seguimos con los distintos atributos. Tenemos la hire date, ¿cierto? La fecha en cual se contrató. Entonces, em, mm, 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 hire date va a ser un formato fecha, ¿cierto? ¿Qué más? Mm, mm, Tenemos, tenemos Department ID, Department y un bajo ID, en el cual trabaja ese empleado, ¿cierto? Que va a ser un tipo entero, ¿sí? Como nosotros habíamos definido acá la primera vez, los departamentos son asociados a enteros. Entonces nosotros ya sabemos que el ID del departamento, con el cual se van a comunicar, ¿cierto? Va a ser un entero. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Nos pedían registrar el nombre, el apellido y el correo también. Entonces le vamos a poner aquí first name. Vamos a poner que es un tipo varchar 50 de extensión y también no nulo. Luego tenemos el last name, el apellido, ¿cierto? Que va a ser también un varchar de 50 caracteres no nulo. Ya, ya, finalmente tenemos el email, que va a ser un varchar también, ¿cierto? De 50 de caracteres de exclamación eh, único. ¿Sí? Único. Ya. Ahora, bueno, único puede ser, o puede ser también varchar, ¿cierto? En realidad no nos da lo mismo, porque es un ejemplo, ¿cierto? Pero, em, perdón, puede ser un varchar, em, que se le puede dar ese atributo de, em, de unicidad, sí, porque se supone que podría o no ser, o simplemente lo podemos dejar así como nos da el ejemplo, varchar de extensión 100, y también le vamos a poner eh, que no sea nulo, ¿sí? Ya, ¿qué más? Creo que ahí estamos. 6 atributos. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 y 3. Entonces, y lo cerramos acá. Falta algo. Ejecutamos. Algo cerrado.
Y ID, you have an error in your SQL syntax. ¿Será esto? A ver, voy a revisarlo y volvemos. Ya, ahora, ahí está el problema. Como nosotros tenemos ya datos creados, teníamos que ingresar aquí la clave foránea. Foreign key, si no, tendríamos definiendo de la misma forma objetos distintos. En cambio, cuando usamos la clave foránea y lo designamos como referenciado, nos permite esta duplicidad, ¿cierto? Entonces, foreign key, queremos que sea la foreign key de employees, queremos que sea em, department ID. Entonces tenemos department ID, department ID, que queremos que esté referenciado, reference, a la tabla de departments, DB, o sea, a otra, a la base de datos department DB, a la tabla departments y a la información o al atributo department-ID. Ya, repasemos esto acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En la tabla de empleados, tenemos toda esta información, estos atributos, de los cuales queremos que el department ID, que va a tener el empleado, ¿cierto? El área en la que trabaja, esté referenciado. ¿A dónde? Recordemos que estamos ahora en otra base de datos, ¿cierto? Teníamos la base de datos de los departamentos, donde teníamos los distintos tipos de departamentos y su jefe, pero ahora estamos en otra base de datos, ¿sí? Entonces lo que importa acá es que esté referenciado, Department ID, primero a otra base de datos, que era la base de datos Department DB, dentro de esa base de datos a la tabla Departments y luego al atributo que estamos referenciando. Entonces, de esa forma, nos va a quedar acá creada la tabla. ¿Qué nos falta acá? Mm, a ver, Departments, Department ID, and Employees already exist. A ver, ¿qué nos dice esto? A ver, ¿qué pasa? A ver, aquí nos dice que no se puede crear porque ya existe. Ya, entonces vamos a ver si lo podemos solucionar. Drop employees, porque seguramente le va a haber dado a ejecutar esa celda una vez antes. Entonces vamos a dropearla. Y ahora que le agregamos a esta fila, debería poder already exist. A ver. No era eso. A ver, ahí. Y ahora este comando. Ya, ya lo siento. ¿Qué es lo que había pasado? En un tipeo había ejecutado ya esta celda. Entonces, cuando quería crear la tabla employees, ya la detectaba creada. Entonces, lo que tuve que hacer es dropear esta tabla, es decir, borrarla. Y una vez borrada, tienen que ingresar a la base de datos nuevamente y luego pueden crearla. ¿Sí? Ya, lo siento. Ahora sí. Entonces ya tenemos creada y tenemos referenciada la tabla de empleados. Y recordemos que además nosotros queremos agregar la tabla de salarios. Entonces vamos a hacer lo mismo. Create salaries, paréntesis, create table. Ahora sí. Ya. ¿Y qué tiene esta tabla? Tiene salary ID, employee ID y amount. Ya. Entonces tenemos salary-ID. Va a ser un tipo entero, nuevamente con un auto increment. Y
se le va a indicar que es el primary key de esta tabla. Es decir, cada salario va a tener un salario, un identificador de salario único, el cual va a ser asignado como llave principal. Luego, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el employee ID, tipo entero, el dato, y luego tenemos la cantidad, es decir, cuánto se le va a pagar, ¿cierto? Vamos a poner que va a ser un decimal entre 10 y 2, ¿sí? Eso no nos interesa mucho ese detalle. Listo. Ahora, ¿qué nos falta ahora? Referenciarlo a través de, ¿cierto?, la clave foránea. Es decir, ¿qué identificador o qué atributo de el salario va a ser usado para comunicarse con la tabla? El Employee ID. Es decir, a través de qué empleado sea, el root del empleado, el identificador, vamos a ingresar a su salario. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar aquí foreign key. Vamos a referenciar el atributo local employee en bajo ID referenciado a la tabla employees y el atributo employee en bajo ID. Entonces, cerramos la creación, punto como para la ejecución, y esto nos debería crear la tabla de salarios. Ya. Entonces, como lo vamos a ver acá, recargamos y acá en tablas, ¿dónde están las tablas? Acá. Acá. Vamos a ver. A ver. Ya, bueno, aquí nos dice que las tablas se están cargando de alguna forma, ¿cierto? Sí, pero por mientras vamos a seguir. Ya, entonces tenemos esa tabla, tenemos esa tabla creada y que nos falta la última base de datos de proyectos, ¿cierto? Para crear sus tablas. Entonces, la empresa maneja varios proyectos, cada uno con un identificador único. Además, los empleados pueden ser asignados a proyectos específicos, es decir, la asignación o las tareas y los proyectos. Van a ser dos de las tablas de, de esta base de datos de projects. Ya, entonces, vamos a primero use projects bajo de la base de datos que vamos a trabajar ahora. Ejecutamos, nos cambiamos y luego, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a crear primero una tabla, create table, se va a llamar projects y esto va a tener project ID, project ID, tipo de dato entero y nuevamente auto increment primary key. Siguiente columna, vamos a tener project name. ¿Qué tipo de dato es? Un tipo de dato varchar. Vamos a asignarle un 100 de extensión. Y vamos a decir que no sea nulo. Luego, fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto. Entonces vamos a poner start date, formato date y end date, formato date también. ¿Sí? Entonces, acá, enter, finalizamos y punto com. Tenemos un error acá. Mm, Y vi un error de sintaxis, ¿cierto? Porque tenemos primera columna, coma, segunda coma, tercera coma y la cuarta no debe llevar la coma. ¿Sí? Entonces, estaba así, la removemos. Y ahora la vamos a crear correctamente. Entonces, ya, perfecto. Ya, entonces, como podemos ver, aquí se creó la tabla de proyectos. Entonces, ¿qué más? Se creó la tabla de proyectos en la base de datos de proyectos y nos queda la otra tabla. Entonces, vamos a darle create table. ¿Cómo se llama esta? Assignments.
¿Qué tiene esta tabla de assignments? Tiene cuatro atributos. El assignment bajo ID, que va a ser un tipo entero con auto incremento y vamos a designarlo como primary key, la clave principal de la tabla. ¿Qué más? Tenemos el nombre del proyecto, perdón, sí, el proyecto, claro, no el nombre, sino el identificador, project ID, que va a ser un tipo entero. Además, vamos a tener el employee bajo ID, también va a ser un tipo entero. Luego vamos a tener la fecha asignada, perdón, de la fecha de tarea. Asignada, sí, sí. Fecha, formato, fecha. Ya. Luego, ¿qué nos tenemos que fijar? Aquí. Dos claves foráneas. Entonces vamos a ingresar. Foreign key. Primero, ¿qué atributo va a ser? Va a ser el project ID, el ID referenciado a qué. Tenemos que estar en esta tabla. A través del project ID vamos a referenciar la tabla projects. Entonces, nos vamos a projects, la tabla, paréntesis, project-id. Ya. Luego, tenemos otra clave foránea. Tenemos foreign key, pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a usar? El employee ID para comunicar estas dos tablas. Entonces, vamos a poner acá, employee bajo ID, re- reference, ¿a dónde? A la tabla employees. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos en otra base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a la base de datos HR de recursos humanos, ¿cierto? DB, punto, la tabla, que es employees, luego el atributo. Ahora sí, employee-id. Cerramos paréntesis y deberíamos cerrar un paréntesis más de la creación y el punto coma. No, aquí no fue esto acá. Y aquí nos falta fail to open de. Ah, ya. Voy a recargar esto porque, bueno, cuando estábamos creando las tablas de HR, se quedó cargando todavía. Si se fijan acá, yo puedo acceder a las tablas que hemos creado acá, incluso la projects, que es la nueva, pero la tabla HR no ha terminado de compilarse. Así que voy a pausar la grabación y voy a abrir y cerrar de nuevo el programa. Realmente abrí y cerré todo. Nos habíamos quedado acá en Assignments. Tenemos departamentos con las tablas que hemos creado. Ahora HR decidió compilar. Tenemos employees, salarios, que era lo que habíamos hecho acá antes en recursos humanos. Y ahora estábamos en la última base de datos de proyectos, en la que habíamos creado la tabla de proyecto y en esta tabla de assignment nos había dado un problema porque no pudo referenciar a esta base de datos porque no la encontraba. Ahora que recargamos, tenemos que... Ah, claro, como lo acabo de cerrar, tenemos que indicar acá. Dice, no hay una database selected. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que use. ¿Cómo se llama esta? Se llama projects. Use projects bajo DB, que es la base de datos donde están los proyectos. Entonces, damos eso, entramos a la base de datos y ahora nos debería poder permitir ir a la tabla. Aquí vamos acá. No deja entrar esto. A ver, vamos a ver acá. Mm, mm, mm. Ya dice que podemos entrar acá. Cerrar todo. A ver, ¿qué pasa acá?
nos marca en negrito que estamos dentro de Projects Database o DB. Entonces, Project ID, estará fallando acá. Y a revisarlo. Ya encontré aquí un error de tipeo. En Projects, la tabla que queremos vincularlo a través de, bueno, el Project ID de las tareas, queremos referenciarlo a la tabla Projects, que me falta una S. Entonces, Projects con S y a través de eso. Entonces, ahora sí nos permite eso. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos creada la tabla Assignments. Ya. Entonces, nosotros tenemos ya creado o hemos transcrito la estructura de la empresa, de la entidad de la empresa, a, a través del lenguaje SQL, ¿cierto? En el Workbench. Ahora, ¿qué es lo que nos piden hacer acá? Nos piden implementar este modelo de entidad relación y proporcionar el diagrama. Ahora, nosotros lo que hemos creado acá, aquí, ¿cierto? Es la estructura que tienen todas estas bases de datos y tablas indicando su tipo de datos que van a recibir y relaciones que tienen y cómo se relacionan, ¿cierto? A través de estas llaves foráneas em, de esta forma. Tenemos las distintas tablas, ¿cierto? Acá. Y recargamos acá y está en orden. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear este diagrama y luego llenarlo de información. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se puede llenar de información primero? Para que estemos con un caso más realista. Lo que nosotros tenemos que usar es el comando insert. Primero, vamos a irnos a la primera tabla. Vamos a irnos aquí, cerrar acá, departamentos. Para ello, tenemos que usar esa base de datos. Use departments db.com. Ya, entonces entramos acá, se pone en negrito, perfecto. ¿Qué comando vamos a usar? Vamos a usar el comando insert. Yo tengo aquí listo esto porque como son hartos datos, vamos a hacerlo más rápido. Entonces, entramos a la base de datos y tenemos acá este comando. Insert into, es decir, ingresamos información a la tabla de esta base de datos, departments, y ponemos estos valores. En la columna Department Names, si nos vamos acá, tenemos que Department tiene columnas, tenemos Department ID y Department Name. Entonces, a esta columna, Department Name, le vamos a agregar todos estos valores, ¿sí? Entonces, vamos a darle a insertar y ya los tiene cargados. Recuerden que cuando nosotros definimos acá el Department ID al comienzo, pusimos que tenga un autoincremento. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de ahora ingresar valores, esos ID, cuando yo ingrese un nuevo tipo de departamento en la empresa, por ejemplo, pongo el departamento de logística, y yo ingresas acá, borro acá y pongo logística, automáticamente el SQL le otorgaría un valor. Es decir, no tenemos que agregarlo. Ya. Entonces, aprovechamos que estamos en esta base de datos y vemos que también tenemos em, la tabla de Department Heads. Entonces, vamos a agarrar esto acá y vamos a agregar estas personas, ¿cierto? Que van a ser los jefes del departamento asociados a esos departamentos. Entonces vamos a dar aquí a Enter y nos dio un problemita acá. Ya, lo que había hecho aquí me había comido una S. Entonces, ahora sí, se creó correctamente y ya cargamos aquí la tabla. Ya, ¿cómo nos podemos asegurar que esto esté pasando? Podemos irnos a usar el comando show tables y aquí nos muestra las dos tablas que tiene acá. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver las tablas que hemos creado. Y además, lo que podemos hacer es usar el comando select, elegimos una tabla, por ejemplo, ¿qué queremos seleccionar? Select
asterisco. El asterisco se usa para seleccionar todo lo que hay en esa tabla, o todo lo que hay en ese objeto en realidad. Entonces, seleccionamos todo. ¿Desde dónde? From departments. Punto coma. Y aquí nos muestra lo que nosotros acabamos de cargar en esta tabla, por ejemplo. Y podemos reemplazarlo aquí por department heads. Y vemos ahora esto acá. Department ID, perdón, Head ID, Department ID y el nombre de el jefe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esto lo quitamos. Ya, cerramos ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cargar la información del resto de tablas con el mismo proceso. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es em, acceder a la otra base de datos. Tenemos hr, no, vamos, use hr-database.coma. Entramos y aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tabla, aquí, cerramos acá, tablas, employees y salarios. Entonces, acá vamos a agregar esto. Entonces, en employees vamos a agregar su primer nombre, último apellido, nombre, apellido, mail, fecha de contratación y de parte. Entonces, agregamos y se agregó la información. Vamos a hacer lo mismo con em, la tabla de salarios, ¿cierto? Sí, acá lo agregamos. Y bueno, de la misma forma podemos hacer esto, pero en vez de esa tabla, cambiamos la tabla de acá. Y la visualizamos acá. Ya, perfecto. Bueno, finalmente vamos a cambiarnos de base de datos. Use projects, bajo db, coma. Abrimos esto y tenemos la tabla de projects. Vamos a agregar información así de ejemplo. Y para la asignación de estas tareas de asociar los proyectos, esta información. Ya, listo. Entonces ahora tenemos transcrito de acá. Acá. Tenemos transcrito este diagrama con la estructura que definimos primero y luego ingresamos información, ¿cierto? De ejemplo. Ya. ¿Qué es lo que podemos hacer acá también? Nosotros podemos, además, agregar un nuevo modelo. Nuevo modelo. Podemos partir a través de bases de datos, que son las que nosotros creamos acá. Tenemos tres bases de datos, ¿cierto? Podemos partir de una base de datos, podemos usar esto, reverse engineer. Entonces, con esto, esto es lo que nosotros definimos cuando instalamos, ¿cierto? Que es el nombre del hostname y el puerto al que está conectado, que en realidad eso no nos interesa, pero sí, le damos a siguiente, nos va a abrir la clave, va a leer esa información y tenemos aquí las tres bases de datos que nosotros creamos y asociamos información. Entonces, le damos siguiente, la revisa, ¿cierto? Siguiente, siguiente, ejecutar y pasa esto, que nos dan aquí todas las bases de datos diagramados. Entonces, con esto, una vez nosotros cargamos a nuestra empresa, ¿cierto? En el caso de que la empresa tenga una expansión, tenga una gestión interna o cualquier variación en lo que nosotros en algún momento diagnosticamos y traducimos a este lenguaje, podemos aquí cambiar las interacciones. ¿Sí? Tenemos aquí herramientas que ahora que gráficamente podamos alterar lo que nosotros llevamos designado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a compartir esto acá y les voy a mostrar una pequeña, a ver si puedo achicar esto, si no, hacer zoom out. Mm, mm, mm. Entonces nosotros tenemos esto, vamos a achicarlo. Tenemos el departamento, o sea, perdón, la base de datos de departamentos, en la cual teníamos departments y department heads. Entonces,
Lo podemos, por ejemplo, poner aquí y aquí. Y la parte interesante es que lo podemos diagramar. Le podemos poner esto acá, por ejemplo. Le ponemos nombre. Le ponemos departamentos. Departamentos. Y le asignamos un color. Y lo ponemos ahí, no sé, el que quieran. Luego que tenemos el empleado que tenía, ¿cierto? Employees y salaries. Entonces, vamos acá, cerramos esto acá y vamos a poner eso ahí, por ejemplo. Movemos acá y creamos otra capa. Esta capa la editamos, le ponemos recursos humanos, por ejemplo. Y aquí tenemos, no sé, un rojo y lo ponemos así. Y finalmente la parte de proyectos y agregamos una capa que vamos a editar acá. Proyectos. Y acá ponemos, o sea, cualquier color, un verde. Y así podemos ya tener, ¿cierto? Algo que, mm, una suerte de reporte, ¿cierto? Donde partimos, ¿cierto? De esta información, de este contexto, como habíamos hablado en el certamen uno, ¿cierto? Una descripción de una empresa, acá, ¿cierto? Y aquí está muy resumido, ¿cierto? Pero nos indica que tienen departamentos, qué es lo importante, qué información hay. Nosotros traducimos esa descripción, ¿cierto? En unos diagramas que vamos trabajando hasta pulir en esta fase normalizada. Y esta herramienta, ¿cierto? Nos permite traspasarlo acá, montarlo, tenerlo conectado a un sistema interno y nos permite visualizarlo y poder editarlo en tiempo real de una forma súper cómoda y agregar información, por supuesto, como lo hicimos al comienzo. Entonces, de eso se trata la cápsula del laboratorio de esta semana.